always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Tariff. This is a direct attack. Trump just crashed the market. Okay, Trump just released crazy news regarding the stock market, and honestly, With Emily, Trump announces a 100% tariff on China in retaliation for rare earth minerals. En cuanto un político importante hace una declaración descuidada sobre la economía, los mercados se vuelven locos. Pánico, ventas masivas. El gráfico de Bitcoin se mueve en respuesta. Pero para un activo que ha sobrevivido a prohibiciones totales en países enteros, al colapso de sus mayores bolsas y a ataques coordinados de agencias de inteligencia, el siguiente titular en las noticias es solo ruido. Mi nombre es señor Dark Web, y mientras los analistas con trajes caros intentan explicarte esta volatilidad con el sentimiento del mercado, no están entendiendo nada. El precio real y fundamental del Bitcoin no se ha demostrado hoy, se forjó hace más de una década. Y no fue probado por inversores, sino por personas que necesitaban desesperadamente mover valor fuera de la vista de los gobiernos. Hoy no voy a decirte cuánto vale o valdrá Bitcoin en el futuro, sino por qué vale algo. Vivimos en un mundo de paradojas, pero esta es mi favorita. En el corazón del sistema financiero moderno hay una cuestión fundamental. ¿Cómo se convirtió un activo intangible en una clase de activos valorados en billones de dólares? Un activo que no tiene emisor central ni valor intrínseco, y cuya historia está, admitámoslo, profundamente entrelazada con empresas delictivas. Como una herramienta creada por idealistas del cypherpunk como sistema monetario electrónico entre iguales, allá por el año 2008, acabó siendo absorbida y legitimada por el mismo sistema al que se suponía que se oponía. Es como ver a un barco pirata que ha aterrorizado las rutas comerciales durante años arriar de repente su bandera, pintar sus costados con los colores de la empresa y convertirse en el buque insignia de la misma armada que lo perseguía. La historia que te cuentan es un mito. Hablan del triunfo de una idea. Pero la verdadera historia es mucho más sucia. La actual capitalización bursátil de Bitcoin no es un triunfo, sino el resultado de su singular y a menudo controvertida evolución. Su valoración es una construcción estratificada que no se basa en la fe, sino en el cálculo frío y la necesidad brutal. Se apoya en los llamados 3 elefantes, cada uno de los cuales nace sucesivamente del anterior. Así, el primer elefante, el más grande, es la utilidad ilegal. El segundo, un poco más pequeño, es la sostenibilidad especulativa. Y el tercero es cuando Bitcoin fue adoptado y legalizado en la mayor parte del mundo desarrollado. Hoy vamos a bajar al sótano de este edificio y vamos a abrir el primer pilar. Unos cimientos que no fueron puestos por idealistas, sino por criminales. Cualquier tecnología carece de valor a menos que tenga una aplicación real. En el mundo del capital riesgo, esto se llama ajuste producto-mercado. Es ese momento mágico en el que una herramienta encuentra su público, que la utiliza para resolver un problema real y acuciante. Para el ordenador personal, ese momento fueron las hojas de cálculo. Para Internet, el correo electrónico y los navegadores web. La ironía de la historia de Bitcoin es que su primer y más importante ajuste producto-mercado, el mismo momento que lo transformó de un juguete teórico para un estrecho círculo de cypherpunks en una herramienta económica operativa, le proporcionó un submundo criminal. Fue ese duro campo de batalla, donde sus propiedades teóricas, resistencia a la censura y pseudonimato, se probaron no en condiciones de laboratorio, sino en operaciones reales con lo más alto en juego,
Los cimientos de la actual valoración de billones de dólares se vertieron sobre una demanda que no podía satisfacer ningún sistema financiero legal del mundo. Para entender por qué ha sucedido esto, hay que remontarse al mundo de principios de la década de 2000. El comercio online ya existía, pero estaba firmemente ligado al sistema financiero tradicional. Cada transacción mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o PayPal dejaba una huella digital indeleble que conducía directamente a la persona real. Para la economía sumergida, esto era inaceptable. Cualquier intento de crear un mercado anónimo tropezaba con el mismo problema. ¿Cómo transferir valor de forma segura y anónima del comprador al vendedor? Las monedas digitales que existían entonces, como el e-gold, estaban centralizadas, lo que las hacía vulnerables. Bastaba con que las autoridades encontraran y cerraran un servidor, detuvieran a los gestores y todo el sistema se vendría abajo, como ocurrió con el e-gold en 2007. El mundo de la economía sumergida necesitaba una herramienta sin centro, sin cabeza vulnerable que cortar. Es en este punto cuando Bitcoin entra en escena. Probablemente haya oído que es anónimo. Eso no es del todo cierto, y es un peligroso concepto erróneo en el que mucha gente ha caído. Contrariamente a la creencia popular, Bitcoin no es completamente anónimo. Es seudónimo. Cada transacción realizada queda registrada para siempre en un registro de acceso público, conocido como blockchain. Cualquiera puede rastrear el movimiento de fondos de una dirección a otra. Las direcciones en sí no son más que conjuntos de caracteres aleatorios que no contienen información personal. Tu identidad real permanece oculta solo hasta que se establece un vínculo entre tu dirección seudónima y el mundo real. Pero entre los años 2011 y 2013, esto era prácticamente irrelevante. Las herramientas para el análisis sofisticado de blockchain estaban en pañales, y las normas de conozca a su cliente y contra el blanqueo de dinero para los incipientes intercambios de criptodivisas eran débiles o inexistentes. En comparación con las alternativas disponibles, el pseudonimato de Bitcoin representaba un salto cualitativo en la privacidad financiera. Era suficientemente bueno, lo suficientemente opaco como para resistir las capacidades de investigación de la época, y lo suficientemente fácil de usar como para convertirse en el estándar. Estaba perfectamente calibrado para su primer mercado. Si hubiera sido completamente anónima desde el principio, podría haber atraído una atención aún más intensa e inmediata de los reguladores y las agencias de inteligencia. Si hubiera sido menos confidencial, simplemente no habría sido capaz de ganar tracción en su primer y más importante escenario de uso. Pronto se encontró la aplicación perfecta para esta herramienta perfectamente equilibrada que convirtió su valor teórico en valor práctico. Febrero de 2011. En las capas más profundas y oscuras de Internet, en la red Tor, que proporciona anonimato ocultando las direcciones IP de los usuarios, se pone en marcha un nuevo servicio oculto, un mercado llamado Silk Road. Para muchos se ha convertido en sinónimo de Darknet, pero para Bitcoin se ha convertido en algo mucho más. Se ha convertido en lo que en la industria tecnológica se conoce como una Killer App. Es una aplicación tan útil y revolucionaria que justifica por sí sola la existencia de toda una tecnología. Silk Road, que operaba como un servicio oculto, utilizaba exclusivamente Bitcoin para todas las transacciones. Era una sinergia perfecta y poderosa de dos tecnologías diseñadas para proteger la identidad. Tor ocultaba tu ubicación. Bitcoin ocultaba tu dinero. La plataforma era algo más que un lugar donde gastar bitcoins. Era la primera prueba a gran escala de la historia de que Bitcoin
podía funcionar como un medio de intercambio de pleno derecho en un mercado global, eludiendo por completo el sistema financiero tradicional. No se puede exagerar la escala económica y el impacto de Silk Road en el primer ecosistema Bitcoin. No se trataba de un pequeño foro clandestino, sino de una economía digital en toda regla. Entre febrero de 2011 y julio de 2013, según datos obtenidos posteriormente por el FBI, el sitio realizó ventas por un total de más de 9,5 millones de bitcoins. Para que se hagan una idea, según algunas estimaciones, alrededor del 80% de todos los bitcoins existentes en el momento de su cierre pasaron por esta única plataforma. El volumen diario de transacciones en la plataforma era de aproximadamente 10.000 BTC. Este flujo constante y potente de transacciones proporcionó a Bitcoin lo que cualquier activo necesita para vivir: demanda real y liquidez, en un momento en que tenía pocos otros usos legítimos. Pero Silk Road fue mucho más que un simple mercado. Creó el primer volante económico autosostenido de la historia de Bitcoin. Este mecanismo funcionaba a la perfección y constaba de varias piezas clave. En primer lugar, generó una demanda constante. Los compradores de Silk Road que querían adquirir productos ilícitos tenían que ir primero a la bolsa y comprar bitcoins. Esto creaba un flujo constante, estable y sin especulaciones de dinero fiduciario en el ecosistema. En segundo lugar, proporcionaba liquidez y velocidad de circulación. Los vendedores, tras recibir bitcoins como pago, se enfrentaban a la disyuntiva de venderlos en los intercambios para recibir dólares, euros u otra moneda fiduciaria, aumentando los volúmenes de comercio y la liquidez, o utilizar los bitcoins recibidos para comprar otros bienes y servicios, aumentando la velocidad de circulación del dinero dentro de esta nueva economía. Y quizás lo más importante, Silk Road ha demostrado que es posible construir un sistema financiero sofisticado y fiable sobre el protocolo Bitcoin sin la participación de intermediarios tradicionales. La plataforma implementó un ingenioso sistema de depósito en garantía, o escrow, para un mercado anónimo. Silk Road retenía el pago del comprador como rehén hasta que se recibía la mercancía y el comprador confirmaba la transacción. Esta sencilla mecánica resolvía el problema fundamental de la confianza entre dos partes anónimas. Demostró que se podían crear contratos financieros complejos utilizando Bitcoin sin necesidad de bancos, abogados o el sistema judicial. Esta utilidad ilegal, aunque moralmente turbia y cuestionable, fue la primera prueba concreta y tangible del valor de Bitcoin. Sentó las bases sobre las que posteriormente se construyeron todas las superestructuras especulativas e institucionales. Este motor ilegal funcionó a toda velocidad hasta octubre de 2013, un día que se convirtió en un punto de inflexión para toda la criptoindustria. Todo llegó a su fin. La Oficina Federal de Investigación arrestó al presunto fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, conocido por el alias de Terrible Pirata Roberts, e incautó los servidores del sitio. El mercado reaccionó de forma instantánea y previsible. El precio del Bitcoin, estrechamente asociado en la mente de los comerciantes con su único uso importante, cayó inmediata y dramáticamente. En Mt. la mayor bolsa del momento, se desplomó de unos 145 a un mínimo de $109, perdiendo aproximadamente una cuarta parte de su valor en muy poco tiempo. A muchos les pareció un golpe mortal, parecía el fin. Bitcoin había perdido su única killer app. Su principal motor de demanda había sido destruido. Cualquier otro activo, cualquier acción de una empresa que un día pierde su principal y prácticamente único mercado, se habría convertido en polvo. Su historia habría terminado ahí.
Pero con Bitcoin sucedió algo completamente diferente. Algo que nadie podría haber previsto. Algo que se convirtió en el segundo acto de este drama y determinó todo su destino. El cierre de Silk Road no mató a Bitcoin. Al contrario, paradójicamente, lo hizo más fuerte, lanzando una nueva y aún más poderosa ronda de su evolución. Un inversor racional que observara la historia de cualquier activo llegaría a una conclusión inequívoca. Un acontecimiento como el cierre de Silk Road tenía que ser el final. Cuando una empresa pierde su principal y esencialmente único mercado, sus acciones se convierten en papel sin valor. Pero en el contexto de una red descentralizada como Bitcoin, cada supervivencia de este tipo no se convierte en un signo de debilidad, sino en una poderosa prueba de su resistencia fundamental. Aunque el precio se desplomó inmediatamente, el propio protocolo Bitcoin siguió funcionando sin el menor fallo. La red siguió produciendo bloques y procesando transacciones en todo el mundo, como si nada hubiera pasado. Este suceso, en lugar de matar a Bitcoin, lo separó a la fuerza de su caso de uso original y más cuestionable. Obligó al ecosistema a diversificarse. Algunos comentaristas de la época incluso argumentaron que la eliminación de este riesgo de cola, asociado a la amenaza constante de acciones policiales, fue, en última instancia, alcista para la moneda, ya que limpió su reputación y abrió el camino a otros usos. Pero la verdadera prueba estaba aún por llegar. Si el cierre de Silk Road fue un golpe a la reputación y la demanda, lo que ocurrió a continuación fue un golpe directo al corazón de la joven economía Bitcoin. Hablamos del colapso de la bolsa Mt. Gox. Para entender la magnitud de este desastre, hay que darse cuenta de lo que era esta bolsa con sede en Tokio a principios del año 2014. No era una de tantas plataformas. En su punto álgido, Mt. Gox gestionaba alrededor del 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo. Era el banco central, la principal bolsa de valores y la principal cámara de compensación de este nuevo universo digital, todo en uno. Y en febrero de 2014, ese centro dejó de existir. La bolsa detuvo repentinamente todas sus operaciones, cerró su sitio web y pronto se declaró en quiebra, anunciando que 850.000 bitcoins habían sido robados o simplemente perdidos de sus cuentas. En aquel momento, se trataba de una suma colosal, que representaba alrededor del 7% de todos los bitcoins existentes en aquel momento. Las consecuencias han sido devastadoras. Miles de inversores de todo el mundo perdieron los ahorros de toda una vida. El precio del Bitcoin entró en un pico prolongado, iniciando un largo y doloroso mercado bajista que duró más de un año y provocó una caída del precio de más del 80% desde sus máximos anteriores. La confianza en el ecosistema de las criptomonedas quedó destrozada hasta la médula. Parecía que esta vez el golpe era realmente mortal. No era solo el mercado el que desaparecía, como en el caso de Silk Road. La propia infraestructura que mantenía unido todo el comercio había desaparecido. Fue un terremoto financiero que debería haber derrumbado todo el edificio. Sin embargo, al igual que la última vez, el propio protocolo descentralizado de Bitcoin se mantuvo perfectamente seguro y siguió funcionando a la perfección. Los mineros siguieron encontrando bloques, las transacciones siguieron confirmándose. Fue una lección dolorosa pero increíblemente importante para el mundo. Los puntos de fallo centralizados, como las bolsas, son vulnerables, pero la propia red Bitcoin, debido a su naturaleza distribuida, no lo es. Esta secuencia de acontecimientos, sobrevivir tras golpes aparentemente mortales, se repitió una y otra vez. Cada vez que Bitcoin tuvo que morir, ya fueran hackeos de otras grandes bolsas como Bitfinex, prohibiciones regulatorias
y restricciones totales en China, o conflictos internos en la comunidad conocidos como guerras por el tamaño de los bloques, no solo se recuperó, sino que finalmente alcanzó nuevos máximos históricos aún más altos. Esta notable historia de supervivencia es consecuencia directa de su naturaleza descentralizada. No tiene una oficina central que cerrar, ni un CEO al que arrestar, ni un servidor que cerrar. Atacar Bitcoin es como intentar destruir el océano sacando agua con un cubo. Puedes crear problemas localizados, pero el sistema en sí permanecerá ileso. Esta invulnerabilidad demostrada en la práctica ha generado una poderosa narrativa de inversión que se ha convertido en el segundo pilar de su precio. Esta narración se basa en un concepto conocido como el efecto Lindy. Esta idea, popularizada por el pensador Nassim Taleb, afirma que para ciertas cosas que no tienen vida útil natural, como las tecnologías o las ideas, cada día adicional de existencia aumenta su vida futura estimada. Cuanto más tiempo sobreviva algo, más probable es que siga sobreviviendo en el futuro. Cada desastre que ha experimentado Bitcoin no ha debilitado, sino multiplicado muchas veces este efecto. El cierre de Silk Road demostró que no depende de una aplicación concreta. El colapso de Mt. Gox demostró que no depende de un intercambio en particular. Las prohibiciones en China demostraron que no depende de un estado concreto. Cada uno de estos acontecimientos cortó otra cabeza de la hidra, pero el cuerpo siguió vivo, demostrando su antifragilidad fundamental, la propiedad de los sistemas que se fortalecen con el caos y la agitación. Esto creó un bucle de retroalimentación autosostenible para una nueva clase de inversores, los especuladores. A diferencia de los primeros ideólogos que creían en la revolución y de los delincuentes que necesitaban una herramienta, estas personas no apostaban por su futura aceptación o utilidad. Apostaban por la capacidad demostrada de la red para resistir golpes. Veían un patrón simple y repetitivo, una crisis existencial, una fuerte caída de precios, un periodo de calma y luego una lenta recuperación que finalmente llevaría a un nuevo pico de precios mucho más alto. La turbulenta historia de Bitcoin no era un inconveniente para ellos, sino una característica importante de su propuesta de valor. Los desplomes limpiaron el mercado de exceso de apalancamiento y de inversores presa del pánico, mientras que la supervivencia y recuperación posteriores atrajeron una oleada aún mayor y más confiada de capital dispuesto a asumir riesgos en el siguiente ciclo y mientras los especuladores jugaban sus juegos de volatilidad, una prueba de estrés aún más grave se desarrollaba en las sombras. Tras el cierre de Silk Road, los delincuentes no abandonaron las criptomonedas, sino que se adaptaron. Comenzó una auténtica carrera armamentística entre los delincuentes que buscaban cubrir sus huellas y los analistas que desarrollaban herramientas cada vez más sofisticadas para rastrearlas. Pero el cambio más significativo ha sido el uso de criptomonedas, no solo por delincuentes individuales, sino por entidades estatales enteras para eludir las sanciones internacionales. La misma resistencia a la censura que inicialmente atrajo a los libertarios ha resultado ser una herramienta inestimable para los estados aislados del sistema financiero mundial, y Corea del Norte se ha convertido en un actor importante en este campo. Lazarus Group, un grupo de hackers con estrechos vínculos con el gobierno de la RPDC, ha convertido el pirateo de las bolsas de criptomonedas y los protocolos DeFi en parte de su estrategia económica estatal. Las Naciones Unidas estiman que Corea del Norte ha generado miles de millones de dólares eludiendo las sanciones mediante criptomonedas obtenidas a través de ciberataques. Los fondos robados se blanquean a través de esquemas elaborados que implican mezcladores de rastros, chain hopping,
el intercambio rápido de una criptodivisa por otra y, finalmente, la retirada en moneda fiduciaria para financiar los programas de armamento del país. Cuando una nación entera, completamente aislada del sistema financiero mundial, utiliza con éxito Bitcoin para generar miles de millones de dólares, se convierte en la prueba definitiva y más poderosa de su propuesta de valor fundamental. Ya no se trata solo de comprar bienes ilícitos, se trata de la capacidad de mover valor cuando las potencias mundiales más poderosas intentan activamente impedirlo. Así, a mediados del 2010, el segundo pilar del edificio del precio del Bitcoin estaba completamente formado. Sus cimientos criminales habían demostrado su utilidad práctica y su asombrosa capacidad para sobrevivir al caos total, desde el colapso de las principales bolsas hasta la oposición gubernamental, había creado un poderoso muro de resistencia especulativa. El activo ha demostrado que puede existir, demostró que era casi imposible de matar, atrajo capitales dispuestos a asumir riesgos extremos. Pero para pasar de ser un activo especulativo de nicho a convertirse en un fenómeno financiero mundial de $1 billón, necesitaba algo más que eso. Necesitaba una nueva historia, más limpia, más respetable, más comprensible para el mundo de los grandes capitales. Necesitaba un cambio de imagen, y ese cambio de marca fue el tercer acto de esta historia, quizá el más cínico. A mediados de los años 20, Bitcoin había demostrado dos cosas. En primer lugar, por su base delictiva, había demostrado que podía funcionar como herramienta para mover valor fuera del control gubernamental. En segundo lugar, gracias a su asombrosa capacidad para sobrevivir a las catástrofes, había demostrado que era prácticamente imposible de destruir. Construyó unos cimientos sólidos y levantó fuertes muros sobre ellos. Pero no era suficiente. El problema de Bitcoin era su reputación. A los ojos del público en general y, lo que es más importante, a los ojos de los inversores tradicionales y los reguladores, estaba manchada. Su nombre estaba inextricablemente ligado a los mercados de la red oscura, el blanqueo de dinero, la piratería informática y la volatilidad extrema. Era un activo salvaje e indómito de la jungla digital. Para conseguir capital real, dinero de fondos de pensiones, tesorerías de empresas y bancos de inversión, tenía que lavar esta inmundicia. Tenía que tomar este activo extraño y aterrador y empaquetarlo en un envoltorio familiar y atractivo. Había que venderlo no como una herramienta revolucionaria para socavar el sistema, sino como una herramienta conservadora para preservar el capital dentro de él. Este giro ideológico fue un acto de genialidad estratégica de marketing. La principal narrativa que empezó a tomar forma y que acabó alimentando el interés institucional fue que Bitcoin era oro digital. Era una analogía sencilla e increíblemente poderosa. Permitió una reimaginación del activo, dejando de lado su controvertido pasado y su propósito original. Esta tesis permitió a Wall Street y a los analistas financieros cambiar por completo el marco de percepción. Dejaron de hablar de Bitcoin como un sistema de dinero electrónico peer-to-peer para pagos cotidianos. En su lugar, empezaron a hablar de él como un vehículo de ahorro superior, como una defensa contra la inflación y la depreciación de las monedas fiduciarias que los bancos centrales podían imprimir en cantidades ilimitadas. Esta nueva tesis no se basaba en la fe o la ideología, sino en dos características clave, matemáticamente deterministas, incrustadas en el código del propio protocolo Bitcoin. La primera y más importante era la escasez absoluta. El código de Bitcoin contenía un límite rígido, inmutable y de dominio público sobre la oferta total de 21 millones de monedas.
Este límite podía ser modificado por ninguna autoridad central, ni por ningún grupo de desarrolladores o mineros. Esta escasez predecible e inmutable contrastaba con la naturaleza de las monedas tradicionales o fiduciarias. En tiempos de crisis económica o para lograr sus objetivos políticos, los bancos centrales podían simplemente encender la imprenta y crear nuevo dinero de la nada, erosionando así el valor de los ahorros de todos los que poseían la moneda. Bitcoin ofrecía una garantía matemática contra esa devaluación. La segunda característica que apoya la narrativa de la escasez es la desinflación del software, implementada a través de un mecanismo conocido como reducción a la mitad. Aproximadamente cada 4 años, o más exactamente, cada 210.000 bloques en la cadena de bloques, la tasa de emisión de nuevos bitcoins que los mineros reciben como recompensa por proteger la red se reduce exactamente a la mitad. Este acontecimiento reduce de forma sistemática y predecible la inflación del activo y aumenta su escasez a lo largo del tiempo, mientras que en 2012 la recompensa por un bloque encontrado era de 50 bitcoins. Tras la reducción a la mitad, en 2024 bajó a 3 enteros, 125 centésimas de bitcoin. Este mecanismo garantiza que la oferta de bitcoin sea cada vez más limitada a medida que se acerca a su límite máximo. A diferencia del oro, cuya producción puede aumentar a medida que sube el precio, la producción de bitcoin solo se ralentiza con el tiempo y según un calendario predeterminado e invariable. La genialidad de la narrativa del oro digital fue que convirtió elegantemente todas las debilidades obvias de Bitcoin en sus fortalezas. Consideremos su alta volatilidad. Para un medio de pago, es un desastre. Nadie quiere que el precio de su café matutino se duplique por la tarde. Pero para un vehículo de ahorro, la volatilidad es un rasgo aceptable. El oro también es volátil y no se utiliza para comprar café. Su valor reside en su capacidad de conservar su valor a largo plazo. Ahora bien, la volatilidad de Bitcoin podría explicarse no como un defecto, sino como una característica de un activo joven que se estabiliza con el tiempo conservando sus propiedades, un medio de ahorro. O considere sus lentos tiempos de confirmación de transacciones y sus problemas de escalabilidad. Para un sistema de pago global, esto es una sentencia de muerte. La red de Bitcoin solo puede procesar un pequeño número de transacciones por segundo en comparación con gigantes como Visa, pero dentro de la narrativa del oro digital, esto tampoco es un problema. Al fin y al cabo, el oro tampoco se mueve con rapidez. Trasladar lingotes de oro de una cámara acorazada a otra es un proceso lento y costoso. Para un vehículo de ahorro, lo importante no es la velocidad, sino la seguridad. Y la lentitud de Bitcoin podría presentarse como un precio por su seguridad y descentralización sin precedentes. Este cambio de marca fue un acto de alquimia. Todo lo que antes se consideraba plomo se convirtió de repente en oro a los ojos de los inversores. Fue este giro estratégico el que abrió la puerta al capital institucional. Permitió al mundo financiero racionalizar la inversión en un activo cuyo propósito original habían ignorado o rechazado en gran medida. Pudieron eludir la compleja historia ideológica y criminal y centrarse en una historia limpia, comprensible y cuantificable de escasez digital en un mundo de impresión ilimitada de dinero. Pero lo más cínico de esta historia es que Wall Street tomó la principal propiedad de Bitcoin, su resistencia a la censura, probada en las guerras criminales, y la vendió como una simple cobertura contra la inflación. Y mientras los analistas financieros con trajes caros contaban a sus clientes esta bella y depurada historia del oro digital, la verdadera prueba de sus propiedades seguía desarrollándose en las sombras.
Actores estatales como Corea del Norte con su grupo de hackers Lazarus Group siguieron utilizando Bitcoin precisamente para su propósito original. No lo utilizaron para protegerse de la inflación del dólar, sino de las sanciones de Estados Unidos. Demostraron su resistencia a la censura no en teoría, sino en la práctica, blanqueando miles de millones de dólares para financiar sus programas. Wall Street vendió el bonito envoltorio mientras los estados canallas seguían utilizando la muy oscura pero eficaz herramienta que había en su interior. Esta dualidad es la esencia de Bitcoin, un activo con dos caras, una para el público y otra para quienes comprenden su verdadera naturaleza. Pero la historia del oro digital no fue suficiente. Las historias son buenas para atraer la atención, para crear expectación mediática. Pero para convencer de verdad al mundo de las grandes fortunas, un mundo que piensa en términos de modelos, gráficos y previsiones, había que respaldar la historia con algo que pareciera ciencia. Necesitaba tomar el concepto abstracto de escasez digital y traducirlo al lenguaje de las matemáticas, creando un modelo que no solo pudiera explicar el pasado, sino también predecir el aparentemente inevitable aumento exponencial del precio en el futuro. Y ese modelo no tardó en aparecer. Se extendió por la comunidad inversora como un virus, se convirtió casi en un culto y sirvió de combustible pseudocientífico para la siguiente etapa de crecimiento, la más poderosa en aquel momento. Este modelo se denominó Stock to Flow, o acción a flujo. Lo popularizó un inversor institucional holandés anónimo que se hacía llamar Plan B. La premisa misma del modelo era aparentemente simple y elegante. Sostenía que el valor de determinadas materias primas, como los metales preciosos, podía predecirse midiendo su escasez. Esta escasez se medía como la relación entre la oferta total existente del bien, su stock, y la producción anual, su flujo. Cuanto mayor es la relación, más escaso, y por tanto, más valioso se considera el activo. Por ejemplo, el oro tiene una relación reserva y flujo de aproximadamente 62, lo que significa que harían falta 62 años de producción actual para duplicar todas las reservas existentes. Esto hace que sea muy escaso. La plata tiene una relación mucho menor, lo que la hace menos valiosa como vehículo de ahorro. Plan B aplicó esta misma lógica a Bitcoin y encontró una correlación aparentemente sorprendente. La reserva de Bitcoin es el número total de monedas ya acuñadas. Su flujo es el número de monedas nuevas creadas cada año como recompensa a los mineros. Y gracias a un mecanismo que reduce este flujo a la mitad cada 4 años, la relación reserva-flujo de Bitcoin no solo crece, sino que lo hace a pasos agigantados y según un calendario predeterminado. El modelo argumenta que existe una correlación estadísticamente significativa y casi perfecta entre este ratio y el valor de mercado de Bitcoin. Al reducir su flujo a la mitad de forma periódica y drástica, el modelo predijo no solo una subida, sino un repunte exponencial y casi predeterminado del precio después de cada evento de este tipo. El modelo Stock to Flow ganó una inmensa popularidad, porque sus previsiones a lo largo de varios años coincidían con la trayectoria real del precio de Bitcoin, con una precisión increíble. Ofrecía previsiones audaces, de varios cientos de miles de dólares, que creaban una sensación de validez científica y la inevitabilidad de un mercado alcista. Ya no parecía una especulación descabellada, parecía una ley física. Por ejemplo, el modelo predijo que tras reducirse a la mitad en mayo de 2021, el valor de mercado de Bitcoin alcanzaría el $1 billón y el precio por moneda llegaría a los $55.000.
cuando esto ocurrió a principios de 2021, el modelo pasó de ser una teoría interesante a una profecía innegable a los ojos de muchos. Era la herramienta perfecta para su época. Un gráfico fácil de entender con una línea ascendente y hacia la derecha que daba a los inversores un objetivo de precio específico y medible. Sin embargo, a pesar de su rotundo éxito inicial, el modelo Stock to Flow fue duramente criticado por econometristas y analistas serios. Señalaron una serie de defectos fundamentales y, en su opinión, fatales. El principal era que el modelo ignoraba por completo el lado de la demanda de la ecuación de precios. Suponía que la escasez, es decir, la oferta, era el único factor determinante del precio. Pero el precio de cualquier activo en el mundo real viene determinado por la compleja interacción de la oferta y la demanda. El modelo podría predecir el precio de una piedra rara que solo yo tengo en mi jardín. Pero si nadie quiere esa piedra, su precio será cero, independientemente de la escasez. El modelo Stock to Flow no decía nada sobre por qué la gente querría comprar Bitcoin en primer lugar. Los críticos también argumentaron que la aparente precisión del modelo no era más que un artefacto estadístico, una falsa correlación. Las dos variables del modelo, el precio de Bitcoin y su ratio existencias, simplemente aumentaban con el tiempo. Una regresión de dos variables que simplemente se mueven en la misma dirección general puede mostrar un alto grado de correlación, incluso si no hay absolutamente ninguna relación causal entre ellas. Es como observar que la cantidad de helados que se venden en una ciudad está correlacionada con el número de ahogamientos, y concluir que los helados provocan ahogamientos ignorando un tercer factor real, el clima cálido. En el caso de Bitcoin, ambas variables estaban programadas para subir, y su coincidencia en un gráfico no probaba nada. En los últimos años, cuando el precio empezó a desviarse significativamente de las predicciones del modelo, su fracaso se hizo evidente incluso para muchos de sus antiguos partidarios, pero la validez académica o no del modelo Stock to Flow fue, en última instancia, secundaria frente a su impacto social y psicológico. Para un mercado que depende en gran medida de las narrativas, las creencias y los sentimientos, el modelo no era una herramienta analítica, sino un arma de marketing muy eficaz. Proporcionó una poderosa justificación, aparentemente científica, para la valoración multimillonaria de un activo. Convirtió una vaga creencia en la escasez digital, en un objetivo de precio medible, concreto e increíblemente optimista. Probablemente influyó en las decisiones de inversión de miles de personas y durante un tiempo pudo haber actuado como una profecía autocumplida, ya que el capital fluyó hacia el mercado basándose en parte en sus audaces predicciones. Por lo tanto, el principal valor del modelo Stock to Flow no residía en su capacidad para predecir con precisión el futuro, sino en que era un ingenioso dispositivo narrativo. Tradujo el concepto abstracto de escasez digital a un lenguaje comprensible para los inversionistas y lo presentó en un gráfico convincente y fácil de entender. Moldeó la psicología y el comportamiento de los participantes en el mercado, independientemente de su rigor estadístico real. Fue el catalizador pseudocientífico necesario para preparar el terreno para la siguiente y última etapa. Armado con una bonita historia sobre el oro digital y un gráfico pseudocientífico que prometía un crecimiento inevitable, Wall Street estaba listo para mover ficha. El modelo y la narrativa parecían estar en su sitio. Se podía empezar a invertir. Pero aún no era suficiente para mover billones de dólares de capital institucional. El mundo de los grandes capitales es conservador y tímido. Necesitaba un caso de estudio, un paciente cero,
la primera gran empresa que cotizara en bolsa, que se arriesgara, apostara por este extraño activo y mostrara a todos los demás cómo se podía hacer. Lo que se necesitaba era un precedente, un escenario corporativo que pudiera estudiarse, copiarse y presentarse al Consejo de Administración para su aprobación. Y en agosto de 2020 apareció tal precedente. Este paciente cero era la empresa tecnológica estadounidense MicroStrategy y su excéntrico CEO Michael Saylor. Hasta entonces, MicroStrategy había sido una empresa de software anodina y envejecida. Pero Saylor, preocupado por el estímulo monetario sin precedentes de los bancos centrales en respuesta a la pandemia, llegó a la conclusión de que mantener efectivo en tesorerías corporativas era como sentarse sobre un iceberg que se derretía. Buscó un activo que pudiera proteger el capital de la empresa de la depreciación y lo encontró en Bitcoin. En agosto de 2020, MicroStrategy anunció que había adoptado Bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería, embarcándose en un agresivo programa de compra. Pero la estrategia de Saylor no era solo inversión pasiva. Fue un acto de ingeniería financiera audaz que cambió el juego para siempre. MicroStrategy no se limitó a gastar su flujo de caja libre. Comenzó a recaudar activamente capital específicamente para comprar bitcoins, emitiendo miles de millones de dólares en deuda, en su mayoría bonos convertibles a bajo interés. Esencialmente, la empresa estaba tomando prestados dólares baratos para comprar un activo que creían escaso. Esta estrategia transformó las acciones de MicroStrategy de una empresa tecnológica ordinaria en una especie de vehículo de inversión apalancado para Bitcoin. El precio de sus acciones se mueve ahora en correlación casi perfecta con el precio de Bitcoin, a menudo con una prima significativa sobre el valor de sus participaciones criptográficas subyacentes. Esta estrategia creó una nueva, poderosa y, lo que es más importante, insensible al precio fuente de demanda de Bitcoin. A diferencia de un especulador que compra barato y vende caro, MicroStrategy compró a cualquier precio, sistemáticamente y en el mercado abierto, absorbiendo la oferta disponible. Esto creó un potente bucle de retroalimentación reflexiva. El proceso era el siguiente: la empresa emite deuda o nuevas acciones, obteniendo capital barato. A continuación, utiliza esos fondos para comprar grandes cantidades de bitcoins. Esta gran presión de compra, no discrecional, ayuda a hacer subir el precio del activo. En respuesta, el valor de las tenencias de bitcoins de la empresa aumenta, lo que a su vez hace subir el precio de sus propias acciones, y el precio más alto de las acciones permite a la empresa obtener aún más capital en condiciones aún más favorables para comprar aún más bitcoins. Y el ciclo se repite. MicroStrategy creó por sí sola un escenario corporativo para la adopción de Bitcoin. Demostró cómo podían utilizarse los mercados de capitales tradicionales para crear un mecanismo que beneficiara tanto a las acciones de la empresa como al activo subyacente. También proporcionó a los inversores tradicionales, que no podían o no querían comprar Bitcoin directamente debido a complejidades normativas u operativas, una forma sencilla y familiar de acceder al activo mediante la compra de acciones de MDR. Otras empresas han empezado a copiar este enfoque. La tesorería corporativa pasó de ser un aburrido departamento de contabilidad a un vehículo de inversión especulativa, el tercer y último pilar en la construcción del precio del Bitcoin. La cooptación institucional comenzó a erigirse rápidamente, y mientras Michael Saylor hablaba en conferencias financieras, predicando el evangelio de Bitcoin como rescate de la inflación, otra organización seguía operando en las sombras, utilizando el mismo activo, pero con una agenda completamente diferente.
El grupo Lazarus de Corea del Norte, observando esta nueva afluencia de liquidez y el aumento de los precios, no lo vio como una oportunidad para cubrir riesgos, sino como el entorno perfecto para sus operaciones. Cuanto más capital legítimo entraba en el sistema, más fácil era ocultar en este flujo sus propios fondos robados. La ironía era sorprendente. La misma tecnología que una empresa pública utilizaba para proteger el valor de sus accionistas era utilizada por todo un estado delincuente para financiar su programa nuclear. Son dos caras de la misma moneda, dos manifestaciones de la misma propiedad fundamental, la capacidad de trasladar el valor más allá del control. Pero ni siquiera la aceptación corporativa fue suficiente. La absorción definitiva de Bitcoin por el sistema financiero requería un último paso. Necesitaba un producto que hiciera que invertir en Bitcoin fuera tan fácil como comprar acciones de Apple o Google. Un producto que eliminara de los inversores todas las complejidades técnicas asociadas al almacenamiento, los monederos y las claves privadas. Un producto totalmente regulado, negociado en las principales bolsas del mundo y ofrecido por los nombres más importantes y respetados del mundo de las finanzas. Ese producto era un fondo cotizado al contado, o ETF. La aprobación de un fondo de este tipo en Estados Unidos fue el último capítulo de la historia de la cooptación del Bitcoin, su culminación y su símbolo más pintoresco. La batalla por un ETF de Bitcoin al contado ha durado casi una década. La Comisión del Mercado de Valores de EU SEC rechazó repetidamente las solicitudes, alegando su preocupación por la manipulación del mercado, la falta de supervisión y los riesgos para los inversores. Pero a medida que el mercado maduraba y crecían las presiones institucionales, la posición del regulador se hacía cada vez más inestable. Y a principios del año 2024, la SEC finalmente cedió. Se aprobaron las solicitudes de los mayores gestores de activos del mundo, incluidos gigantes como BlackRock y Fidelity. Fue un momento histórico. Un activo revolucionario, antibancario y anárquico, nacido en las profundidades de Internet y curtido en los mercados de la Darknet, se empaquetaba por fin en el envoltorio financiero más tradicional, regulado y conservador. Los ETF, al contado, abrieron las compuertas a la mayor reserva de capital del mundo. Ahora, cualquier fondo de pensiones, cualquier asesor financiero, cualquier inversor minorista podía acceder a Bitcoin con solo pulsar un botón en su aplicación de corretaje. Fue un acto de asimilación definitiva. El proceso de domesticación de la bestia salvaje se había completado. Fue despojada de su ideología revolucionaria, de su historia, de su propósito original. Se redujo a un mero símbolo en un terminal Bloomberg, un conjunto de indicadores de riesgo y rentabilidad. Bitcoin no destruyó el sistema financiero, simplemente lo absorbió, lo digirió y lo convirtió en parte de sí mismo. La bestia estaba finalmente enjaulada, a la vista de todos. El precio reflejaba esta nueva realidad saneada. Pero la gran pregunta seguía siendo: ¿realmente habían encerrado a la bestia en una jaula? ¿O simplemente le habían dado un nuevo corral, más grande y respetable, donde alimentarse? Así que hemos recorrido todo el camino, de transacciones sucias y anónimas en los mercados de la red oscura a productos brillantes y regulados en Wall Street, de un activo que se utilizaba para comprar bienes ilícitos a un activo que los fondos de pensiones están comprando para proteger los ahorros. La historia de Bitcoin, tal y como la vemos, no es una historia sobre el triunfo de la tecnología. Es una historia de cooptación coherente y cínica, la historia de cómo un instrumento salvaje y revolucionario fue gradualmente purificado, reempaquetado y vendido al mismo sistema al que se suponía que se oponía. Ahora podemos responder a la pregunta que nos hacíamos al principio:
¿Por qué vale algo Bitcoin? Su elevado precio actual no es el resultado de un único factor. Es una propiedad emergente que surgió de una secuencia histórica única. Su valor es el producto de una improbable trinidad de fuerzas, donde cada una sentó las bases de la siguiente, como los pisos de un edificio construido sobre unos cimientos cuestionables. Y es en esta secuencia donde reside la clave para comprender su verdadera naturaleza. La primera fue la fundación criminal. La utilidad ilegal proporcionó a Bitcoin algo que no tenía: una prueba de concepto tangible. En el crisol de los mercados de la Darknet, demostró su resistencia a la censura y su capacidad para funcionar como medio de intercambio al margen del control gubernamental. Creó el primer, aunque sombrío, valor económico real. Sin esa base, sin esa primera y desordenada aplicación asesina, Bitcoin probablemente habría seguido siendo poco más que un curioso experimento para un puñado de cypherpunks. Sobre esta base se construyeron muros especulativos. Al sobrevivir al colapso de sus mayores mercados e intercambios, Bitcoin demostró la increíble antifragilidad inherente a su arquitectura descentralizada. Esta historia de supervivencia atrajo capital dispuesto al riesgo, que ya no apostaba tanto por la utilidad como por la propia capacidad del activo para sobrevivir a golpes mortales. Los especuladores construyeron a su alrededor una poderosa narrativa de invulnerabilidad que impulsó el precio a nuevas cotas después de cada crisis. Pero los especuladores necesitaban un activo que ya hubiera demostrado su viabilidad. Sin una base penal, no tenían nada por lo que apostar. Finalmente, se levantó un techo institucional sobre estos muros. Wall Street llegó el último. Tomó un activo cuya sostenibilidad había sido probada por delincuentes y cuyo precio había sido exagerado por especuladores, y lo dotó de la narrativa legitimadora del oro digital. Lo empaquetó en productos financieros conocidos y proporcionó las entradas de capital necesarias para alcanzar su escala actual. Pero los inversores institucionales nunca habrían acudido con las manos vacías. Necesitaban un activo líquido, probado en el tiempo y con una narrativa establecida. Sin muros especulativos, no tendrían nada que cooptar. Así, cada fase no solo seguía a la anterior, sino que era imposible sin ella. La verdadera historia de Bitcoin es la historia de cómo su elevado precio actual es una legitimación directa, aunque tardía, de su utilidad ilegal original. Es la historia de un descubrimiento accidental, en el que su caso de uso más valioso y duradero resultó ser uno que sus creadores quizá nunca imaginaron: convertirse en un activo especulativo y no soberano, absorbido y financiarizado por el mismo sistema al que pretendía amenazar. Su elevado precio actual no refleja el éxito de la idea original. Es una valoración de mercado de esta evolución compleja, controvertida y, en última instancia, pragmática.